igual a 1.5 pulgadas y está hecho de un acero con un esfuerzo cortante permisible de 12 KSI. Mientras que la manga CD está hecha de latón y tiene un esfuerzo cortante permisible de 7 KSI. Punto seguido, determine el par de torsión T máximo que puede aplicarse en A. A ver, entiéndanme un poquito el problema. Primero hay que entenderle el problema. A ver, recuerden, ¿no? O sea, cuando enfrentamos la solución de problemas o enfrentamos problemas, lo primero es interiorizar el problema, o sea, entenderlo. Porque si yo no entiendo el problema, ¿cómo resuelvo? Sí, ¿no? Entonces primero entendemos el problema y si hay que leerlo 2, 3 veces, hay que leerlo 2, 3 veces para entenderlo. ¿Vamos? Una vez que entendemos bien el problema, comenzamos ahí sí, a ver diagramas, a ver datos, ¿sí? Luego de eso empezamos ya la resolución. ¿Vamos? A ver, las personas que se están sirviendo todavía alimentos. O pueden salir, no hay problema, servirse o lo dejan para luego. Cafecito, bueno, ya no hay problema. Ya. Estamos, ¿no? Dice, el vástago sólido AB tiene un diámetro S igual a 1.5 pulgadas. El diámetro sólido AB, lo que está engrosado, no fucsia. Ya, 1.5. Y está hecho de un acero. Es de acero, y ese acero dice que tiene un esfuerzo cortante permisible de 12 KSI. O sea, el esfuerzo cortante que podría como máximo soportar es 12 KSI. Hasta ahí entendemos esto, ¿no? 1.5 es sólido, es acero, y 12 KSI de soporte de esfuerzo cortante. Mientras que la manga CD, a ver, la manga CD, lo de aquí. Ya, la manga CD está hecha de latón y tiene un esfuerzo cortante permisible de 7 KSI, un menor esfuerzo, ¿no? Determine el par de torsión T máximo que puede aplicarse en el punto A. Aquí vamos a aplicar el torsor. ¿Sí? Entonces, en forma de giro es torsor, ¿no? En forma de giro. Pero también se podría colocar como vector. Claro, recuerden que el momento es un vector. ¿Sí? Ustedes en mecánica vectorial han de haber trabajado momento en X, Y, Z y haciendo matrices y demás. No nos metemos en eso aquí. Este sería el torsor. Entonces la idea es que torsor tenemos que aplicar aquí. Eso es lo que tenemos que determinar. Entonces para eso, aquí están dos problemas en uno, si ya se dieron cuenta. ¿Sí? El primer problema sería hacer el análisis únicamente utilizando este vástago de aquí, esta barra, que es de acero, lo que hicimos al inicio. ¿Sí? Calculamos entonces cuál sería el esfuerzo para esta barra de acero. Punto. ¿Estamos? O el torsor sería, ¿no? Para esta barra de acero. ¿Sí? Y luego hago de cuenta que aquí, en esta manga, lo que estoy teniendo una manga. Una manga. Sería un eje hueco, donde vamos a tener diámetro exterior, diámetro interior. ¿Estamos? Entonces sería algo parecido al segundo problema que resolvimos, que acabamos de resolver también ustedes. ¿Estamos? Entonces luego hago de cuenta que aquí tenemos un tubo hueco. ¿Sí? Y con los datos de ese tubo hueco trabajamos y calculamos cuál es el torsor. Entonces vamos a tener un torsor para el eje sólido y un torsor para un eje hueco. ¿Estamos? Luego vamos a tener dos valores del torsor. ¿Cuál debemos elegir de ellos? Nos pide determine el par torsor máximo que puedo aplicar arriba. ¿Cuál de los dos elijo? ¿El mayor o el menor? El menor. ¿Sí? El valor menor va a ser lo máximo que puede soportar todo el sistema. Si utilizo el mayor, uno de los dos se va a romper. Eso ya hemos hablado anteriormente, ¿no? en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces con eso resuelvo. Resuelva. Ayúdennos. Ya les dije. Ya está resuelto, ya les dije cómo hacer. Lo demás es solamente poner los números y las fórmulas y los números. A ver, veamos un voluntario ahora sí. ¿Quién quiere pasar a resolver?
Nadie. O sacamos un voluntario a la fuerza. Nadie quiere pasar. Sí, a ver. Hay quien la tiza líquida con eso, correcto. A ver, la fórmula era que era 16 por T sobre pi diámetro al cubo. Bueno, aquí se está trabajando con el eje macizo. Es decir, primero trabajamos con los datos para el acero. El acero dice que tiene un esfuerzo cortante de 12 KSI. Eso sería 12. Puede ser en KSI, ¿no? Por pi. Este es el diámetro. No le bajo de 0.25 pulgadas. T, 0.25. T, el espesor. Ah, el espesor. 1.5 era en pulgadas, ¿no? ¿Ya? Se va a quedar al cubo, ¿no? Sí. ¿Ya? El 1.5 también estaría al cubo, ¿no? Ah, ya, ahí sí. Calculador. 7.95. Kilo, no, en Newton no, estás trabajando con libras. Por KSI. Claro, a ver, aquí el KSI sería kilo PSI, y el PSI es libra sobre pulgada al cuadrado. Como aquí tengo pulgadas al cubo, entonces simplifica el cuadrado y quedaría pulgadas, ¿no? Y por pulgada. Ya es todo. Así nomás. Esto, la primera parte. Gracias. Sería la primera parte. Eso para el eje sólido. Ahora habría que considerar que ahí tenemos un eje hueco, ¿no? Porque también tenemos aquí esta parte. Es un eje hueco. ¿Qué datos nomás tenemos para ese eje hueco? Primero, el diámetro exterior, que son 3 pulgadas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el material, bueno, dice que es de latón, y tenemos que tiene un esfuerzo cortante permisible de 7 KSI. ¿Sí? Con la misma fórmula sería. ¿Qué más? El diámetro interior no tengo, ¿no? El diámetro interior no tengo, pero tenemos aquí como dato el espesor. Por ahí ya nos ayuda para poder calcular, ¿no? ¿Ya? Entonces, realicen eso. Es que verá. Podemos borrar, ¿no? No. Sí. ¿Cómo? Iba a la segunda fórmula. Esto sería para el acero. Toda la segunda fórmula. Ya, y acá sería para el latón.
Estado máximo, ayúdenme por favor, era 16, 10 por D. Lo del pi sería la cuadra. Sí era, ¿no? Sí. Ya. Estado máximo, 7 KSI. El diámetro exterior, sabemos que es 3. Aquí habría que calcular el diámetro interior. Exacto. O sea, necesito conocer cuál sería la distancia desde aquí hasta aquí. El dato que yo tengo es 30 y tengo este dato del espesor de aquí. ¿Y cómo le el espacio que está 0,25 me dice que es este espesor. Sí, 0,50. Ya. Y aquí tengo un espesor de 0,25 y acá también tengo 0,25. ¿No será una pulgada? Entonces eso sería 0,5 de pulgadas. 0,25 y 0,25. Sería 0,5. Por lo tanto, el diámetro interior, ¿cuánto sería? 2.5. Ah, Ya. Entonces ya tienen diámetro exterior, diámetro interior. Y tienen el tau máximo. Habría que despejar T. dije una consulta. Una consulta. No, una consulta. El diámetro interior no se le considera solo una cosa. ¿Cómo? Una consulta. Yo pensé que el diámetro interior solo se le consideraba la parte rosada del, como de ese vuelo. No, ese es el acero. Ah, Ya acabamos de trabajar con el acero. Ah, ya. Ahorita estamos trabajando con este material de aquí, ¿no? Ya aguanta, ¿no? ¿Vamos? Despejar T. Es como un tubo. Como un tubo que tiene hacia afuera, ¿qué sería? Hacia afuera tiene el tope, ¿no? Como para poder perforar y poner esas tuercas. Carísimo. Sí. ¿Perdón? Sí. no. Arriba te falta 19 puntos. falta multiplicar por 90 pi. Falta pi arriba. Ah, sí. Ya. Sería igual. Listo, bien, gracias. ¿Preguntas al compañero antes de que se siente? No me sabía eso. Ni una pregunta. Todo claro. ¿Está claro? Sí. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Ratito. Estamos bien, sí sale. No sale, se va. ¿Sí sale? Es complicado.
un árbol macizo de 5 metros de longitud, en el que el ángulo total de torsión es de 4 grados, el esfuerzo cortante máximo es de 60 megapascales, y G es igual a 83 gigapascales, calcular su diámetro. Luego de eso dice qué potencia podrá transmitir a 20 radios por segundo. Revoluciones, perdón, por segundo. Ya, entonces en este caso, ya una vez que ya vimos cómo calcular torsores, cómo calcular esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con el ángulo de deformación, ¿no? O el ángulo de torsión. ¿Vamos? Entonces dice, en un árbol macizo de 5 metros de longitud, en el que el ángulo total de torsión es de 4 grados, el esfuerzo cortante máximo de 60 MPa. Si G es igual a 83 gigapascales, calcule el diámetro. Veamos, ¿no? Ya, entonces para este caso tenemos el ángulo de torsión, ¿no? Ayúdenme por favor a que era igual el ángulo de torsión. A ver, dale más T por L. ¿no? Ya, entonces el ángulo de torsión aquí era igual, torsor multiplicado por longitud dividido para E y J. Y esto multiplicado por 57.3. ¿Por qué por 57.3? Era por grados, ¿no? Ya, nos dice en un árbol macizo de 5 metros de longitud. 5 metros de longitud, tenemos la longitud, en el que el ángulo total es de 4 grados, tenemos el ángulo. El esfuerzo cortante máximo es de 60 MPa, eso no necesitamos aquí. Dice, si G es igual a 83 gigapascales, tenemos G, calcular su diámetro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que no tenemos? Primero no tenemos ni el torsor, ni tampoco tenemos J. ¿Estamos? Pero podríamos colocar el torsor en función de J, y J está en función del diámetro. O sea, vamos a tener el torsor con el diámetro. ¿Estamos? Pero tenemos un dato del esfuerzo cortante. ¿A qué era igual el esfuerzo cortante máximo? Para un eje sólido, dice, ¿no? ¿A qué era igual esto? 16 T dividido para pi i de diámetro al cubo. Diámetro al cubo. Entonces acá vamos a tener una relación del T, vamos a tener una relación entre T y el diámetro. Entonces, por lo tanto, aquí ya habríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Estamos? Resuelto. ¿Cuánto sale? T por L, E. Ayúdenme con J para un eje macizo. Y por diámetro la cuarta. Muy bien, sobre 32. Ya, nuevamente entonces, miren, estamos cambiando, en lugar de J, estamos colocando en función del diámetro. Entonces aquí tenemos teta, tenemos L, tenemos G. Lo que no tenemos aquí es ni T ni D. Es G. En la fórmula de acá, el torsor, ¿cómo es? El cortante máximo tenemos. No tenemos ni T ni D. ¿Vamos? Entonces aquí vamos a tener una ecuación con dos incógnitas, acá una ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, con estas dos ecuaciones ya podríamos resolver el problema. ¿Vamos? Ya, entonces resuelvan esto. Ya, y ahorita sexto nivel se redujo ya a un problema de primero. Los sistemas de ecuaciones. A ver, resuelvan esto. Verán bien las unidades, ¿no?
Ángulo es 4. Estos dos sería T. La longitud 5 metros. G me dice que es 83 gigapascales. Eso sería 83 por 10 a la 9, ¿no? Sí, para que nos dé pascales. Sí, ¿no? Ya, 83 por 10 a la 9 y por el diámetro. El diámetro es pi, el diámetro a la cuarta sobre 32. Finalmente aquí el torsor va a ser igual. Sería 4 multiplicado por 83 10 a la 9 por pi por diámetro a la cuarta. Sí. Y 32. Sí, ¿no? Sobre 32 por pi. Así. Áreas. Ya. Quedaría así, ¿no? Entonces ahí nos va a quedar en función del diámetro a la cuarta. Ayúdenme calculando todo esto y quedaría multiplicado por d a la cuarta. Acá el tau máximo es 60 MPa, es decir, 60 por 10 a la 6. Con eso queda en pascales. Esto va a ser igual a 16T dividido para pi por diámetro al cubo. ¿Vamos? Entonces de aquí quedaría 60 por 10 a la 6 multiplicado por pi por el diámetro al cubo dividido para 16 y esto va a ser igual a t. Entonces, si aquí tengo despejado t y acá tengo despejado t en función del diámetro, podría igualar las dos ecuaciones de ahí a calcular el diámetro. ¿Cuánto salió esto? Yo tengo 113 por 10 a la 6. 113, 575, ¿sale? Así decía. Revisen de por favor. ¿No sale 113? No sale. 4 por 83 correspondiente 9. Amar. 4 por 83 al exponente 9. Igual. Esto es por Ricardo. y esto dividido para 32 por 5.
Ah, falta el 57.3 que no le han puesto. Y ese no son. Eso, ¿dónde se monta? 57.3. Esto pasa aquí. Por 57.3. La dividí también. Y acá pasaría a dividir. Aquí estaría 57.3. Ahí. Lo que estaba dividiendo para 57.3. Ahí sí. No. Tampoco. Sale 6.518. Sí, sí sale, sí. 113.75 por 10 a la 6 y eso por d elevado a la cuarta. En el otro lado saldría, ayúdenme con esto, ¿cuánto sale esto? 60 por 10 a la 6, eso por pi y dividido por el 16. Así es. ¿Cuánto? Ya. No, sí. ¿Cuánto? 11. Sería 78. Por vida. Llega a las 6. 11.78 por 10 a la 6. Revisen, a ver sale eso. Sí. Ya, entonces igualamos las dos ecuaciones, ¿no? Claro, esto es t, acá está t, igualamos las dos y quedaría 13.75 por 10 a la 6 d a la cuarta va a ser igual a 11.78 por 10 a la sexta de cubo. Pues de aquí tiene que salir d, sería el diámetro, ¿no? Tiene una forma, ¿no?, de cómo resolver. Ustedes pueden ver varias formas de cómo. ¿Cuánto saldría? 104 milímetros, o sea, ya en milímetros. Primero debería salir ese en metros, ¿no? Debería salir 0,104 metros. Sería igual a 104 en milímetros, aproximadamente. ¿Preguntas?
el procedimiento que tenemos aquí no es exactamente el mismo que está en la lámina, pero ya están de dos maneras. Estamos, ¿no? ¿Estamos? Ya, ahí saldría aproximadamente 104. Ahí tienen resuelto paso por paso. Puedes poner el anterior ejemplo. Entonces, ya se borró. El ángulo, lo que hicieron ustedes, encontramos en función del diámetro. Luego de eso, ese valor de t lo reemplazamos aquí en esta fórmula y de ahí sale directo cuál sería el diámetro. Una alternativa. La otra es la que hicimos. No cualquiera de las dos. Vamos a la siguiente parte. ¿Qué nos decía? La siguiente parte nos decía, a ver, una vez que tenemos el diámetro, ¿qué potencia podrá transmitir a 20 revoluciones por segundo? Empezamos, ¿no? Entonces aquí tendríamos lo siguiente, miren. Teníamos 113,75 por 10 a la 6 de cuarta, ese era el torsor. Como ya tenemos el diámetro, reemplazamos y ya tenemos el torsor. El torsor sería entonces de 13 kilonewton por metro. Ese sería el torsor. Ahora, para transmitir la potencia, el torsor o la potencia queda igual. Era igual al torsor multiplicado por 2π. ¿Estamos? El dato de frecuencia tenemos. Nos dice que es de 20 revoluciones por segundo. Entonces colocamos nuestro torsor, 2π y los 20. Con eso tendríamos ya la potencia, ¿no? La potencia va a salir en watts. Vamos a reemplazar en la ecuación de potencia. No sé si hay alguna pregunta. Miliwatt. ¿Perdón? Abajo dice miliwatt. Mega. Que sale 1.64 por 10 a la 6 watts. Como está 10 a la 6 son megawatts. Estamos, ¿no? Pues solamente reemplazar en la fórmula de potencia, ¿no? El dato de los 20. Siguiente. Veamos el de ahí. Dice, un árbol de transmisión de acero consta de una parte hueca de 2 metros de longitud. La parte de aquí, ¿no? Hueca, 2 metros de longitud. Y diámetros de 100 milímetros y 70 milímetros. ¿Sí? Los dos diámetros, ¿no? Serían 100 milímetros y 70 milímetros. Ya, y otra parte maciza de 70 milímetros y 1.5 metros de longitud. Determinar el máximo momento torsionante que puede soportar sin que el esfuerzo sobrepase el valor de 70 meganewton sobre metro cuadrado. Ni el ángulo total de torsión supere el valor de 2.5 en la longitud total de 3.5 metros. Use G igual a 83 giganewton sobre metro cuadrado. Veamos cuál es el máximo momento torsionante que se podría colocar aquí. Es lo que nos están poniendo. ¿Cuánto es lo máximo? ¿Cuánto salió?
transmisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, nos dice que tenemos aquí un árbol de transmisión que va a estar soportando aquí un torsor. ¿Ya? El máximo esfuerzo cortante que puede soportar esto es de 70 meganewton sobre metro cuadrado. Que hay una parte que es hueca, tenemos los dos diámetros, y hay una parte que es maciza. ¿Ya? Nos piden, además de eso, dicen que puede tenerse un ángulo total de torsión, una deformación de 2.5 grados en la totalidad. ¿Vamos? Entonces aquí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pongan atención, por favor. Resolver el problema tal como se resolvió el anterior, donde teníamos un eje y esa manga de latón. Primero resolvimos para el eje donde era macizo. ¿Sí? Luego resolvimos para la manga, ¿no? Para el latón. ¿Estamos? Considerando que era un eje hueco. Algo similar debemos hacer acá. Primero trabajamos con el eje macizo, luego trabajamos con el eje hueco. ¿Sí? Y para cada uno de ellos voy a tener un valor de t. ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Está claro? Igualito el problema que resolvieron los compañeros que pasaron al frente. ¿Sí? Estamos, ¿no? Ya. Una vez que tengo eso, vendría la tercera consideración, que no tiene que haber una deformación mayor. ¿Mayor a cuánto? A 2.5. ¿Sí? Entonces, aquí aparece la segunda parte, ¿no? En la segunda parte yo tengo que decir que el ángulo total de torsión tiene que ser igual al ángulo que se estaría deformando desde A hasta B más el ángulo que se estaría deformando desde B hasta C. Ya, eso es lo que tendría que hacer. ¿Estamos? Entonces esto de aquí debería dejarle en función de t. ¿Sí? Entonces por acá me va a salir, ojo, me va a salir un valor de t para el eje macizo. Va a salir un valor de t para el eje hueco. Ya, esos dos valores vamos a determinar primero. Luego de eso va a salir un valor de t para el ángulo. O sea, para que pueda un valor de t que pueda soportar una deformación máxima de 2.5. Una vez que he calculado esos tres valores, ¿sí? Como me están pidiendo, calcule cuál es el máximo momento que se debe colocar ahí, en todo ese sistema. ¿Cuál escogemos? El menor. Van a aparecer tres, ¿no? Tendríamos que escoger el menor. Claro, porque si cogemos uno de los mayores, en algo no va a cumplir. O se va a romper el eje macizo, o se va a romper el eje hueco, o se va a deformar más de 2.5 grados. Por tanto, tendríamos que coger el menor. ¿Sí? Entonces, de estos tres de aquí que van a calcular, escogemos el t que sea el menor. ¿Vamos? Ya, 10 minutos. Resuelvan. Yo tengo confianza en ustedes, ya ténganse confianza en ustedes mismos. A ver, con la información que tienen ahí, resuelven. Después le comparan. A ver, para el eje macizo tendríamos que tau máximo va a ser igual a 16 multiplicado por t dividido para pi diámetro al A. Ya. Ese para el eje macizo. Para el eje hueco sería tau 16 t por d dividido para
Así era, ¿no? ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿qué es lo que les estoy indicando? A ver. Para el eje macizo, ¿qué datos tenemos? Aquí tenemos el valor de tau. Tau, tenemos el diámetro, sí, tenemos el diámetro de aquí, que es de 70 milímetros. ¿Ya? Tenemos tau, con eso despejo T. Y ese va a ser el T macizo. Resuelto lo de aquí. Ya está. Ahora, para el eje hueco, para la parte de aquí, tenemos tau, sí, es 70 meganewton sobre metro cuadrado. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el diámetro exterior, sí tenemos, son 100 milímetros. Necesitamos el diámetro interior, 70. Tenemos, son 70. Con eso despejo el valor de aquí y ya tengo el T del orificio. ¿Estamos? Hasta ahí. Ahora, de acá sabemos que el ángulo de torsión va a ser igual a T multiplicado por la longitud dividido para G J. Y esto por 57.3 para que quede en grado. ¿Estamos? Sí, es una constante, ¿no? Y en este caso teníamos la torsión la menor, ¿no es cierto? Ya, para acá, vamos por partes, ¿no? Para acá. Necesitamos para AB. ¿Estamos? Para AB. Entonces, el torsor en AB va a ser el torsor multiplicado por la longitud de AB dividido para G. G es la misma para todo el material. ¿Sí? Y aquí tendríamos que tener J, primero para B, que sería el eje hueco. J para el eje hueco. Y luego para el eje macizo, algo similar, pero J para el eje macizo. ¿Ya? Con esos valores colocamos aquí y aquí. ¿Estamos? T va a ser el mismo en todos los casos. Y en el lado de acá, tau, θ va a ser 2.5 grados. Con eso despejamos T del ángulo, ya está. Entre los tres, escogemos el menor. Es lo que tocaría. ¿Estamos? Ya. Ya, o sea, ya dibujadito, ya de ahí. No puedo. ¿Se puede dibujar un poquito más? Ya está con colores. Ya, trabaja. Yo les tengo confianza. ¿Qué era la J? J, momento polar de inercia. Siempre tengo confianza en los estudiantes. ¿Cómo? Pi, diámetro a la cuarta y dividido por 32. Correcto. Ese sería para el eje macizo. El máximo cuánto era? 70 meganewton sobre metro cuadrado. Es decir, 70 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. ¿Y qué diámetro es que medido? El diámetro está en milímetros. Cuando ustedes ven, a ver, pongan atención. Cuando ustedes tengan medidas en centímetros, tiene que aparecer el centímetro. Si tienen medidas en metro, metro. Si tienen medidas en milímetro, puede estar milímetro o puede estar vacío. Si ustedes encuentran una medida así vacía, eso es milímetros. De ley, siempre va a ser de ley, milímetros. ¿Sí? Por eso cuando ustedes han visto pernos o tornillerías son M4. Sí, no, 4 milímetros. O 20 por 20 cruz 10. Sí, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Para realizar el ejercicio, para tomar la diámetro también, para tomar el medio, pues estamos trabajando con el documento. Ya, esto tienes que calcular. Por lo tanto, el 16 que está multiplicando, vamos a dividir muy bien. Y pi diámetro, muy bien. Por 16, muy bien. Por pi y por el diámetro. Si esto es macizo, el diámetro sería 70. 70 en milímetros. Tienes que dividir para 1000. Por eso, 70 dividido para 1000. 0,070. Ya se le pone 70, 0,070. De arriba. Claro.
Ahí está. No, es que no es lo mismo que ahora porque aquí le debes solicitar un poquito antes de que claro, El año que empieza a las 6. empieza a las 6. Pero me imagino que de salir esta gente tiene que solicitar antes de que pase la hora. El macizo se va a terminar con licencias. Ah, le sacaste. ¿En qué momento? Pues sí, sí está bien que le pasaste a Lectos, pero le sacaste con Mega. Mega Lectos. Es que está Mega. Mega Newton está. Le sacaste el puesto. 10 a la 3 a las 3 a la 3. Acá hay
A ver, los que llegaron acá, lo tendríamos. El ángulo θ va a ser igual. En el ángulo AB, el ángulo AB va a ser igual. El torsor va a ser el mismo en todo el eje. Sí, el torsor va a ser el mismo en todo el eje. Entonces va a venir torsor multiplicado por la longitud. ¿La longitud de quién? La primera parte es de AB. Dividido para G y J de AB. G le puedo mantener la misma porque es el mismo material. Pero si le pongo J de AB porque no es la misma J. El uno es eje macizo, el otro es eje hueco. Sí, por ¿no? el tema del diámetro. Exacto. Más, acá tendríamos T de BC, el torsor va a ser el mismo. Entonces sería el torsor por la longitud de BC. La longitud de BC sería de BC sobre G y por J de AB. ¿Ya? Entonces, el ángulo total que ustedes tienen sería 2.5. Este dato tenemos. El ángulo que se deforma a AB es esto. El ángulo que se deforma a BC es esto. ¿Sí o no? Entonces, si sumo las dos deformaciones, tiene que darme como resultado 2.5. Todos los datos de aquí tengo, excepto T. Esa es la que yo debo despejar. Y esa va a ser la tercera T que tiene que ver con el ángulo. Eso lo ahorita lo hacemos. ¿Estamos? Esa es la que van a despejar. Ojo, y no se olvidarán, ¿no? Por 57.3 cada uno. Es decir, sacando factor común sería por 57.3 grados. No olvidarán de eso. ¿Estamos? Entonces reemplazamos valores aquí. Aquí sería 2.5. LAB, 2 metros. Aquí 2. LBC, 1.5. G. Por acá estamos, 83. Y JB habría que calcular, ¿no? La J habría que calcular para cada uno de ellos. Y que en J no, en el otro no sería J de BC. Sí, gracias. J de BC. Gracias. Pero usted no tiene.
Sí, es el mismo material. Precisamos la condición de acero, consta de una parte hueca y una parte maciza. Entonces se elige el mismo material. G83 por 10 a la 9, ¿no? ¿Listos? Ayuda. No sé, no dijo que te. No, no dijo. Estaba haciendo el ejercicio que resuelvan. A ver, para que recuerden bien, corta macizo queda igual. Aquí, por diámetro la cuarta, sobre 32. Y el cota para el eje hueco era I, perdón, I sobre 32 por diámetro inferior a la cuarta. claro, Ok, la D minúscula es una sí, 0 puntos, sí, ese era J. 0.07. Sí, 0.07. Sí. Claro, si quieres anda haciendo primero, coloca todos los valores. Eso, coloca todos los valores y luego al final.
Arzuaga, Pinto, Quintero, Ramón, Hilbert, Sánchez, Sayay, Villegas y Vice son los que han colocado la categoría. 14, creo que me falta. Sí, salió. Ya lo hice ya. La de aquí sale cuánto. $4.7 kilonewton por metro, ¿no? Ya la de aquí salía 10.44. ¿Ya? Y la de aquí sale 4 kilonewton. Ya, a ver, pongan atención. Ya, esos son los valores que vamos a tener. El eje macizo puede soportar 4.7 kilonewton por metro. El eje hueco 10.44. ¿Ya? Y hay que colocar máximo un torsor de 4 kilonewton para que este eje no se deforme más de 2.5 grados. Ahora, entre los tres nos pide que calculemos cuál es el máximo momento torsionante. Máximo momento torsionante. Entonces, el máximo que podemos aplicar ahí, ¿cuál sería? Entre los tres debemos escoger el menor. Es decir, esto sería lo máximo que podemos colocar. Porque si nosotros colocamos 10, eso significa que si con 4 kilonewton ya se deforma 2.5, si colocamos 10 se va a deformar más de 10 grados. A ver, 4 veces más, ¿no? O el doble, por lo menos el doble y un poco más. Se va a deformar con unos 6 grados. Un poco más. ¿Vamos? Entonces la idea es que eso no pase. Máximo 2.5 grados, por lo tanto 4 sería la respuesta, ¿no? ¿Vamos? ¿No hay alguna pregunta? ¿Cómo sacó ese? Ya, lo otro ya. ¿Cómo sacó el 4? Ya dijimos, pues. Ya. A ver. ¿Cómo salió ese 4? Ya, ahí está para el eje macizo, eje hueco, y ahí estaría el 4. ¿Sí? Entonces, 2.5 grados va a ser el torsor de CB por longitud GJ. ¿Sí? Entonces,
aquí despejamos el valor de t, vale 4. Es una ecuación, pues. Revísenle dónde pudieron haber cometido algún error, porque eso sí puede ser. Aquí hay un menos. A ver, pongan atención. Aquí es menos. Tomarán en cuenta esto. Debería estar esto, aquí menos esto. Esto de aquí es J para el eje hueco. Y esto es J para el eje macizo. ¿Sí? Entonces aquí es un menos. Ahorita lo dejo. Siempre que nos digan el ángulo, sumamos los ángulos de las dos secciones. Claro. Hay casos en el que debemos de estar el ángulo. Habrá casos, sí, donde yo tengo un torsor hacia un lado y en el otro lado del eje torsor en el otro sentido. Ahí tendríamos que restar. O puede haber el caso donde tenemos varias secciones de eje de diferentes materiales y está encontrado en los dos lados. ¿Cuál sería el total? ¿Cuál sería el total si está encontrado en los dos lados? Va a haber torsor para acá, torsor así, pero al final está encontrado. El ángulo total va a ser 0. Claro, una parte del eje puede tener un ángulo positivo, otra parte del eje puede tener un ángulo negativo. ¿Sí? Pero finalmente el ángulo total va a ser 0. Pero eso me ayuda a poder determinar cuál es el torsor. Eso sobre todo cuando son sistemas hiperestáticos, que también existen. Ya, ahí sí, ¿no? Ya le vio. ¿Cuál? Solamente nuevamente, aquí es menos. El momento de digitar está con ese error, ya vamos a corregir. Y en el de acá también el compañero detectó un errorcito por aquí, ¿no? Aquí hay que elevar esto a la cuarta. Esto es a la cuarta. O sea, el valor está bien calculado. Lo único que en la fórmula es d a la cuarta, y aquí no le ven en ningún lado la cuarta. ¿Sí? Es un error en el momento de digitar, no al pasar a la lámina. ¿Estamos? Pero ahí sí sale el valor de. Estamos, ¿no? Verá que les estoy avisando esto, ¿no? Aquí está la fórmula d a la cuarta y aquí me está elevado a la cuarta. Habría que poner a la cuarta, a la cuarta. Como ya les dije antes, ¿no? Todo lo que vamos aquí luego tienen que ir a su casa, revisar las láminas, libros, revisar, entender bien. Cuando ya entiendo bien durante la semana de estudio, vengo aquí el sábado y digo, ya, lance el problema ahí que vengo preparado, como hicieron hoy en la mañana. ¿Estamos? Ya. Bueno, y ahí estaría el análisis, el por qué escogemos el 4, ¿no? Ya lo que hemos conversado antes. Siguiente problema, dice, un árbol de transmisión consta de una parte hueca de aluminio de 2 metros de longitud. No, por aquí, ¿no? 2 metros de longitud. Y diámetros de 100 milímetros y 70 milímetros. Y otra parte maciza de acero de 70 milímetros de diámetro. Y 1.5 metros de longitud, el mismo eje anterior, ¿no? Prácticamente. Solamente que cambian los materiales, antes era todo acero, ahora me dice que la parte hueca es de aluminio, ¿no? Y la otra parte es de acero. Ya, el árbol se ve sometido a los pares torsores mostrados en la figura. Ahora ya no hay un torsor para todo, hay diferentes pares torsores, ¿sí? Determinar el máximo momento torsionante T que puede soportar el árbol sin que el esfuerzo cortante en el acero sobrepase el valor de 70 meganewton sobre metro cuadrado y el esfuerzo cortante en el aluminio sobrepase el valor de 40 meganewton sobre metro cuadrado. Ni el ángulo de torsión supere 2.5 grados en la longitud total de 3.5 metros. Use G28 para el aluminio y G83 gigapascales sería, ¿no? Para el acero. Parecido al problema anterior, lo único que en el anterior teníamos un torsor para todo, ¿ya? Y el mismo material. Ahora es aluminio, es acero y tenemos diferentes torsores, ¿ya? Ahora, ¿por qué podríamos tener diferentes torsores? ¿Por qué habrá diferentes momentos? ¿Por qué? No por el material. A ver, el eje siempre está trabajando suelto. No, tiene que tener alguna aplicación. ¿Qué nomás podemos encontrar en un eje? Puede ser una polea,
engranes, lo que decía el compañero hace un rato, ¿no? En la mañana. Si es un árbol de levas, puede estar acoplada cada leva del eje, acoplado a una válvula. ¿Sí o no? Estamos, ¿no? Entonces van a estar soportando algún tipo de esfuerzo, haciendo algún trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Si bien es cierto, aquí es el torsor de entrada, ¿sí? Pero por acá nosotros tenemos diferentes valores de torsión. Eso significa que ahí puede estar acoplado algún engrane. Entonces el engrane va a ser, o le va a ayudar a que gire más rápido, o puede ser que el engrane le ayude a sostenerse, ¿no? ¿Estamos? Como una caja de cambios. ¿Estamos? Entonces miren, aquí entra un torsor T. Y si acá tengo 3T hacia el otro sentido, miren, 3T significa que está mucho más rápido. Sí, ¿no? Hay mayor torsión. Entonces eso va a provocar que haya mayor potencia. ¿Estamos? Entonces, ojo, ¿no? Vamos a tener diferentes valores. ¿Para cuántas secciones? Ojo, aquí vamos a tener AB y aquí en B se está aplicando el 8T. De B a C, aquí en el punto C se está aplicando 5T. De C a D, y acá tenemos de D a E. Entonces estamos teniendo 1, 2, 3, 4 secciones. Acuérdense cómo trabajábamos por secciones, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? Resuelvan. Ya se fregó. Ya, a ver, pongan atención. Esto lo hemos hecho con ustedes. Aquí se encuentra un primer diagrama denominado diagrama de torsores. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Únicamente graficando los torsores que se tienen en el problema. Veamos. ¿Desde dónde arrancamos? El torsor inicial que nosotros tenemos es el de aquí, mira. Ya. Este es un torsor. ¿Sí? Si este torsor lo consideramos positivo, los de acá, este va a ser negativo, el de aquí estaría con el mismo sentido sería positivo y el de acá estaría negativo. Entonces, arrancando desde aquí, desde este torsor, hacemos ese diagramito. ¿Sí? Sería ahí. Entonces ese sería positivo. Hasta aquí un torsor T. El siguiente era en el otro sentido. ¿De cuánto era? 3, ¿no? Entonces son distancias, ¿no? Aquí se representa en forma de distancia. De aquí hacia acá deberían estar 3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 1 y vamos a tener 2 negativos hacia acá. A partir de aquí venía el otro torsor, estaba en el otro sentido. ¿Y era de cuánto? Era de 5. ¿Sí? Entonces aquí están los 2 y los otros 3 vendrían acá. Total esto es 5. ¿Vamos? Ya, y el último de acá eran 8. ¿Sí? Entonces estamos aquí en 3. De aquí hasta acá es 3, de aquí hasta acá son 5. Total, el torsor total de aquí va a ser 8. Entonces un diagrama de pares torsores. ¿Estamos? Un poco como para tener una idea de qué es lo que está sucediendo en cada sección. Ya, y a partir de aquí empezamos a trabajar con los tramos, o las secciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? El grafiquito de aquí. Vamos cortando en cada una de las secciones. Cortamos por aquí, no sé si en el anterior se ve mejor. Tal vez ahí, ¿no? Lo saquemos las balas. Ya. Empezaríamos cortando por aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Estamos? Y vamos haciendo la sumatoria de torsores. Entonces, si saco aquí un diagrama de cuerpo libre, yo tendría algo así. Acuérdense de lo que hacíamos con los ejes, ¿no? Entonces, esto de acá es T. ¿Sí? Y el torsor que se va a estar soportando aquí, ¿sí? Ojo, habría que calcularlo, porque ya no es el mismo torsor para todito, hay diferentes torsores en cada sección. Entonces, por lo tanto, yo tengo que ir calculando cuál es el torsor que yo voy a ocupar en mi sección. Entonces, a este torsor le vamos a llamar torsor DE. ¿Sí? Para que esto no se gire hacia la derecha, en este caso sería hacia la derecha, debería aquí aparecer un torsor en el otro sentido, así. Y ese torsor es el torsor, en este caso, DE. Esos son los que vamos a utilizar para poder calcular nosotros cada una de las deformaciones. Recuerden que nos dice que máximo tiene que haber una deformación de 2.5.
¿Estamos? Entonces, para eso, el torsor de aquí, si es positivo, entonces sería torsor menos el torsor de E igualado a 0, para que esto esté en equilibrio. Entonces, esto significa que el torsor que yo necesito, que es el de E, tiene que ser igual a ¿cuánto? A T. ¿Estamos? Ahora, en la siguiente sección, aquí, cortamos aquí, vendría el diagrama a ser el siguiente. Así tendríamos un torsor T. ¿Estamos? ¿Cuál viene aquí? Aquí entre CE, aquí va a estar este torsor. Este torsor va a ser el torsor de 3T. ¿Sí? Y aquí debería aparecer la reacción. ¿Sí? ¿En qué sentido sería? Estaría así, sería con el de aquí, ¿no? Así. ¿Estamos? Y este sería el torsor, dijimos, CD. Y aquí habría que calcular este torsor CD. Entonces sería este torsor CD sumado a T y menos 3T debería ser 0. Pues por lo tanto, de aquí tenemos que ese torsor CD va a ser igual a ¿cuánto? Menos, ¿no? Menos. Menos 2T. Así sería. Esto de aquí pasa ya positivo, menos T sería positivo, ¿no? 2T. Entonces, en donde yo tenga en mi ecuación, a ver, pongan atención. La ecuación que yo voy a tener finalmente va a ser que tau va a ser igual. Sería al ángulo de torsión de AB más el ángulo de torsión de BC más el ángulo de torsión de CD más el ángulo de torsión de D hasta E. ¿Vamos? Ya, entonces los datos, el G, J y L son datos que tenemos. Aquí el problema es determinar T. ¿Cuál es el torsor que tenemos en cada sección? Entonces, hasta aquí, tau va a ser igual. Esto de aquí va a ser T de AB multiplicado por la longitud de AB sobre G de AB, lo que era de AB, y por J de AB. ¿Cuál sería la longitud de AB? Más la longitud de AB. La longitud de AB estarían 2 metros. La longitud de AB sería, ¿está dada ahí la mitad o no? A ver, dice determinar el máximo momento torsionante T que puede soportar el árbol sin que el esfuerzo constante en el acero sobrepase el valor de 70. El esfuerzo constante del aluminio y el ángulo superior es 2.5. No está, ¿no? Muy buena pregunta, no está ese dato. Entonces, en este caso, vamos a asumir la mitad. No tenemos más datos. No tenemos más datos. Debería estar el dato de qué, de dónde se encuentra. Vamos. Ya, y ahí el ángulo de torsión en BC también, ¿no? De igual manera, T de BC y así sucesivamente. Ahora, esos valores de aquí, los valores que coloquemos aquí, los valores de aquí de TAB, de TBC, TCD, son los que se van sacando así por secciones. Al final tiene que quedar todo en función de una sola T. Aquí, de esta primera parte, de esta primera sección, ya está T. De la segunda sección, sabemos que es 2T. De la tercera, así mismo, diagrama de cuerpo libre, vemos cuánto sale, y ese valor debería venir ya a TBC. Y luego, cortando aquí, sacaríamos cuál sería el torsor de AB en función de la T. Es decir, va a quedar la única variable que voy a tener en esta ecuación es únicamente T, una sola T. Los valores de son los que están en la siguiente diagrama, ¿verdad? Los valores que se encuentran ahí son los que están en el siguiente diagrama. Si toman en cuenta el signo. Ajá. Es más fácil Y decir. continúen. ¿Se está bueno o se está? Sí.
tenor claro, que tomaría incomprensible, porque si no van a estar girando en un solo sentido. Claro. Entonces, Así está.